No todas las lágrimas son de tristeza. Algunas son la señal de que algo sagrado acaba de tocar tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que nadie te veía? Que tu dolor pasaba desapercibido. Esta historia nace justamente ahí, donde muchos eligen mirar para otro lado. Pero un corazón valiente decidió quedarse. Hoy, en Lo que nos une, vas a conocer a una abuelita que fue abandonada en una carretera desierta, sin comida, sin compañía, con el corazón roto por la traición más dura, el olvido de su propia hija. Pero lo que pasó después fue tan inesperado, tan increíble, que te prometo, te va a conmover hasta las lágrimas, porque cuando menos lo esperaba, apareció alguien con alma grande, un simple camionero, y todo cambió. Miles de personas ven nuestros videos y no están suscritas. Si vos sos una de ellas, te invito con todo el corazón a suscribirte ahora. No te cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Activa la campanita, porque cada historia que compartimos puede ser el abrazo que alguien necesita. Y si sentís que este mensaje ya tocó tu alma, deja tu like como un acto de amor y fe. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Contame en los comentarios, ¿alguna vez fuiste salvado por un acto de bondad inesperado? Tu historia puede inspirar a alguien más. Quédate hasta el final, porque hay un momento que no vas a olvidar. No era un día cualquiera. El cielo, enrojecido y denso sobre la carretera entre Tepatitlán y San Miguel el Alto, parecía anunciar algo que el corazón aún no entendía. El olor a tierra mojada, a pasto aplastado por los neumáticos, invadía la cabina del camión de Joaquín, un chofer con más de 20 años en la ruta, y la costumbre de encontrar respuestas en el silencio del volante. Pero esa tarde algo era distinto. A lo lejos, justo antes de una curva cerrada, vio una figura pequeña, casi encorvada por el peso del mundo. Una mujer mayor, sucia, con el vestido deshilachado, los pies hinchados metidos en unas chanclas rotas. Se arrodilló de golpe al ver que el camión frenaba, como si ya no le quedaran fuerzas ni para quedarse de pie. Su voz, entrecortada por el viento, apenas murmuró: «Por favor, ayúdeme». Se llamaba doña Ernestina. Tenía 81 años y un corazón hecho trizas. Su historia se arrastraba en sus hombros como un costal de recuerdos que nadie quiso cargar con ella. Había sido echada de la casa de su hija apenas una semana antes. «Mi esposo no quiere viejos en casa», le dijeron con frialdad. Desde entonces, dormía en paradas de autobús, alimentándose de la caridad ajena, cuando la había. En las últimas 24 horas no había comido nada, solo bebía agua del grifo de una gasolinera abandonada. Lo que nadie sabía era que bajo esa piel curtida por el sol, había una mujer que un día fue madre, esposa, costurera de barrio, y que aún guardaba en su bolso una pequeña caja de hilos, un rosario y un frasco de perfume barato que olía a gardenia. Joaquín bajó del camión sin pensarlo. Sus botas se hundieron en el lodo, pero no le importó. «¿Estás sola?», preguntó con una voz que mezclaba susto y ternura. Ella asintió. En sus ojos se asomaba la tristeza de quien ya no espera nada, pero igual agradece el gesto de alguien que se detuvo. Él le ofreció una botella de agua y una manta que llevaba en el asiento de copiloto. El contacto humano, ese que tantas veces damos por hecho, parecía tener el poder de volver a encender una chispa en los ojos de Ernestina. No dijo mucho, pero sus lágrimas caían una por una, como si cada gota fuera una palabra no dicha, una despedida, una traición antigua. ¿Alguna vez sentiste que el mundo simplemente te olvidó? Esa escena quedó tatuada en la memoria de Joaquín. Mientras la ayudaba a subir a un camión, pensaba en su madre, en cómo ella siempre le decía: «Si ves a alguien que duele, no lo mires, acompáñalo». Esa frase volvió con fuerza, como una profecía cumplida. Y en ese momento entendió.
Su ruta de entrega, que parecía tan importante, podía esperar, porque hay cosas que no pueden posponerse. La dignidad, por ejemplo. Y aunque el reloj ya marcaba las 13:47 y debía estar en San Miguel el Alto antes de las 15:00, tomó una decisión que cambiaría todo, porque veces, cuando paramos por alguien, es nuestra vida la que empieza a moverse de verdad. ¿Cuántas veces pasamos de largo por una historia que necesitaba solo una mirada? El reloj en la cabina del camión marcaba 13:54. Joaquín tenía la entrega programada en el centro logístico de San Miguel el Alto a las 15:00, y ya iba justo de tiempo. Cada minuto perdido era una llamada del jefe, una posible sanción, una pérdida. Pero, ¿cómo se mide el valor de una vida contra un cronograma de entregas? Sentado, al volante, con doña Ernestina a su lado envuelta en la manta, sintió que el tiempo pesaba distinto. El zumbido del motor se mezclaba con el murmullo tembloroso de la anciana, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Entonces, sin consultar a nadie más que a su propio corazón, desvió el camión hacia la carretera que levaba al Hospital General de Tepatitlán. Porque sí, hay decisiones que no caben en un contrato, y hay momentos que exigen valentía. La marmita de aluminio que siempre llevaba consigo, herencia de su madre, todavía guardaba algo de arroz con frijoles, un poco de ensalada y carne guisada. Joaquín abrió la tampa y le ofreció un tenedor. No es mucho, pero está hecho con cariño, dijo. Ernestina lo miró como si no creyera lo que estaba viendo. Tomó el alimento con manos temblorosas, y mientras comía, su cuerpo parecía regresar poco a poco al presente. Era una escena simple, sí, pero increíblemente poderosa, porque no se trataba solo de comida. Era presencia, dignidad, humanidad. Era como si, en ese pequeño acto, se le devolviera un lugar en el mundo. Te juro que es real. Ese almuerzo improvisado salvó más que el cuerpo, sostuvo el alma. En el camino al hospital, la radio quedó en silencio. Joaquín apagó el aparato para que solo se oyera el sonido de la carretera, de los pájaros cruzando entre nubes baixas. Ese silencio hablaba más que cualquier canción. Ernestina, con voz apenas audible, dijo: «Nunca olvidaré este gesto». Él no respondió, solo apretó un poco, más el volante, como si contuviera ahí todas las emociones. ¿Alguna vez sentiste que algo simple que hiciste por alguien, sin planearlo, te cambió también a ti? Porque eso estaba pasando. Tarde o temprano, todos descubrimos que la vida no se mide en horas, sino en instantes que nos mueven por dentro. Al llegar al hospital, una enfermera corrió al ver a la mujer frágil descender del camión con ayuda. Joaquín explicó la situación sin adornos, sin dramatismo, pero con el corazón expuesto. No era familiar, no la conocía de antes, no era parte de ninguna organización. Solo era un hombre que no pudo ignorar una súplica al borde del camino. ¿Cuántas veces postergamos un acto de bondad porque no tenemos tiempo? Esa tarde, Joaquín desafió esa lógica cruel. En un mundo que corre sin mirar al lado, él eligió parar. Y esa elección cambió algo profundo dentro de él. Porque, a veces, cuidar de alguien que no conocemos es la forma más pura de amor verdadero. El Hospital General de Tepatitlán olía a desinfectante y cansancio. Las paredes, aunque limpias, guardaban los ecos de tantas historias marcadas por el dolor y la espera. Joaquín ayudó a Ernestina a sentarse en una de las camillas improvisadas del pasillo. Estaba pálida, los labios secos, las manos frías como mármol. Una enfermera tomó su presión. «Está bajísima. Lleva días sin comer bien», murmuró. Joaquín no se movía de su lado. La miraba como si fuera su propia abuela, como si cada arruga de su rostro contara un capítulo de una vida que nadie se dio trabajo de leer. Era triste, profundamente conmovedor, y era también injusto. ¿Cuántas Ernestinas habrá por ahí, esperando una mano que no llega? Pasaron más de 4 horas. 4 horas de silencio interrumpido apenas por suspiros y pequeños gestos. Joaquín le acomodando el cabello,
ofreciéndole agua, sujetando su mano como un nieto sin sangre, pero con alma. En un momento, Ernestina lo miró con los ojos húmedos y suplicó: «No te vayas, no me dejes sola aquí». Esa frase atravesó el pecho de Joaquín como un rayo. No era una petición, era una súplica de alguien que ya había perdido todo. Tal vez te identifiques, esa soledad que pesa más que cualquier enfermedad, esa necesidad de presencia, de alguien que simplemente no se vaya. Esa tarde, la espera en el hospital no fue solo médica, fue espiritual. La doctora que atendió el caso, joven pero visiblemente tocada, se acercó a Joaquín y le dijo: «Lo que usted ha hecho es más de lo que muchos hijos hacen por sus madres». Y lo dijo con una mezcla de admiración y tristeza, porque conocía bien aquel pasillo, donde tantos idosos llegan sem nome, sem historia, sin nadie que los reclame. Pero también fue honesta. Ella necesita un lugar donde estar, un sitio seguro. Aquí solo podemos estabilizarla. Fue entonces que se abrió una posibilidad, un hogar de ancianos sostenido por una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, el Hogar San Vicente de Paul. Modesto, pero lleno de cuidado. Joaquín no dudó, tomó el volante de nuevo, con Ernestina ya un poco más fuerte, dormida contra el respaldo. La lluvia fina comenzaba a caer otra vez sobre el parabrisas, como si el cielo también acompañara en silencio. A su lado, sobre el tablero del camión, seguía la marmita vacía, y en su corazón algo nuevo comenzaba a nacer. No era lástima, era algo más hondo, una especie de llamado, porque a veces basta un gesto, una escucha, una mirada, para recordarnos que todos, sin excepción, merecemos envejecer con dignidad. ¿Qué hacemos como sociedad cuando los que nos dieron la vida son olvidados al final del camino? El Hogar San Vicente de Paul quedaba al final de una calle de tierra batida, con árboles torcidos por el viento y macetas improvisadas, hechas de latas viejas. Al llegar, Joaquín sintió algo que no esperaba: paz. No era un lugar lujoso, ni siquiera bien pintado, pero tenía ese aroma que recuerda al pasado: café recién hecho, flores silvestres, pan tostado. Doña Ernestina fue recibida por una cuidadora de sonrisa dulce llamada Lupita, que la abrazó como quien recibe a alguien que siempre fue parte. En los días que siguieron, el camión de Joaquín siguió su ruta, pero su corazón se quedó ahí, bajo aquel tejado humilde. Desde ese día, algo había cambiado dentro de él. Nunca fue igual. La semana siguiente, volvió. Llevaba en una bolsa una manta tejida por su madre antes de fallecer, un frasquito de perfume de gardenia, como el que Ernestina aún guardaba en su bolso, y una caja de enojo, galletas de maicena, que había comprado en la panadería de don Mario, su amigo de infancia. Cuando ella lo vio entrando pelo portón, sus ojos se llenaron de luz. «¿Volviste?», dijo, apretándole la mano con una fuerza que desmentía su fragilidad. Fue un reencuentro silencioso pero cargado de ternura, como esos momentos que no necesitan explicación. Él le contó sobre los baches del camino. Ella le habló de su infancia en Aguascalientes, de una muñeca de trapo que su madre le cosió cuando tenía 5 años. ¿Cuántas historias caben en una visita? Desde entonces, Joaquín comenzó a visitarla cada vez que pasaba por Tepatitlán. Las charlas giraban entre recetas antiguas, telenovelas y cartas que ella había empezado a escribir, cartas que nunca enviaría, pero que le devolvían un sentido. Lupita, la cuidadora, empezó a llamarlo el nieto de Ernestina, y nadie lo discutía, porque la conexión que nace del cuidado no necesita justificación biológica. En cada encuentro, había risas suaves, recuerdos compartidos y un silencio cómodo que decía: «Aquí estoy». Era como si el tiempo, al fin, se pusiera de su lado, como si la soledad, poco a poco, comenzara a retirarse. Y entre flores en latas oxidadas, bancos bajo la sombra de una bugambilia y el ruido distante de una radio vieja, Ernestina volvió a sentirse viva. No era solo por la presencia de Joaquín, era por la memoria que se reconstruía a partir de esos pequeños actos.
Un abrazo, un café, una visita inesperada. Ella le decía que cada día era un regalo, que nunca imaginó que alguien, sin deberle nada, le diera tanto. ¿Alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas? Joaquín no lo sabía, pero con cada gesto sencillo estaba construyendo algo profundo. Un vínculo capaz de devolverle el aliento a una vida que parecía olvidada. Era una mañana tibia, con cielo de algodón y aroma a pan recién salido del horno. Joaquín, antes de partir para su ruta semanal, pasó por la cocina de su casa y preparó algo especial. En una vieja cafetera de esmalte azul, hizo café de olla con canela como le gustaba a su madre. Lo vertió con cuidado en una botella térmica roja, ya gastada por el uso. También envolvió en una servilleta unas galletas caseras que había horneado su hermana. Ese día no llevaba solo entregas, llevaba memoria, ternura y un pedacito de su historia, porque a veces los detalles más simples son los que hablan más fuerte. ¿Quién diría que un café podía decir, te veo, me importas, estoy contigo? Cuando llegó al hogar San Vicente, Ernestina estaba sentada bajo una bugambilia florecida, con una bufanda tejida sobre los hombros y una expresión serena. Traje algo que me enseñó mi mamá, y que ahora quiero compartir contigo, dijo Joaquín mientras destapaba la botella. El vapor del café llenó el aire con un olor dulce y reconfortante. Ella lo inhaló profundamente, cerrando los ojos, como si ese aroma la llevara de vuelta a su cocina de infancia. Tomó un sorbo, pausado, y sus ojos se humedecieron. Hace años que no probaba algo así, murmuró. No se refería solo al sabor, se trataba del gesto, del amor verdadero escondido en una taza caliente. En ese instante, sin pedirlo, Ernestina compartió algo que guardaba hacía tiempo. Había decidido perdonar a su hija. He sido hija también. Sé que a veces la vida nos pesa más de lo que podemos cargar, dijo, mirando al horizonte como quien habla con alguien que ya no está. Joaquín no respondió de inmediato, solo asintió, sintiendo que en ese silencio se cocinaba algo más grande que el perdón. La libertad, porque el rencor encierra, pero el perdón abre ventanas. Ese momento fue inesperado, inspirador y profundamente humano. Te contaré algo que cambió mi vida. Nunca subestimes lo que puede sanar una conversación sincera compartida con café caliente. Desde ese día, el café se volvió símbolo, un pequeño ritual entre ellos. Joaquín nunca llegaba con las manos vacías. Ella lo esperaba con ilusión, como una niña que aguarda el regreso de alguien amado. Los otros residentes del hogar empezaron a notar algo distinto en Ernestina. Cantaba bajito, hablaba más, incluso ayudaba en el jardín. El dolor, aunque no se iba del todo, comenzaba a perder espacio. ¿Alguna vez sufriste en silencio y alguien, con un gesto mínimo, te hizo sentir vivo otra vez? A veces, lo más poderoso no es lo que cuesta mucho, sino lo que se hace con el corazón. Era su tercera visita en menos de un mes. Ese día, Joaquín no llevó café, ni galletas, ni manta. Llevaba algo más silencioso, pero con un poder especial, una flor del campo. La había encontrado al costado de una carretera polvorienta, sola entre el asfalto y las piedras. La cortó con cuidado, como quien reconoce en algo sencillo una belleza que otros pasan por alto. La envolvió en papel de periódico y la llevó consigo, sabiendo que Ernestina entendería lo que eso significaba, porque hay flores que no nacen en jardines, nacen en la lucha, en la espera, en el abandono, y aún así, florecen. Cuando llegó al hogar, Ernestina estaba bordando en su caja de costura. Sus manos, aunque temblorosas, aún sabían crear belleza. Joaquín le entregó la flor sin decir nada. Ella la miró largo rato. Luego levantó los ojos y dijo, con voz apenas quebrada, «Así me siento, es como esa flor. Nadie la sembró, pero igual quiso vivir». Fue un momento que congeló el tiempo. Un instante en que todo lo vivido, el abandono, el dolor, la tristeza, encontró forma, sentido y símbolo. Esa flor, tan
Simple, se convirtió en espejo y bálsamo. ¿Nunca imaginaste que algo tan pequeño pudiera cargar tanta verdad? Lupita, la cuidadora, se acercó después y con una sonrisa discreta le confesó algo a Joaquín. Desde que usted viene, ella volvió a cantar. Escribe cartas, se peina diferente, hasta ayuda a los otros abuelos. Joaquín escuchaba en silencio, sintiendo que no solo Ernestina estaba sanando, él también, porque en cada visita, en cada palabra, en cada abrazo, se curaban soledades antiguas. «Usted es un regalo», dijo Lupita. Y sí, a veces los regalos no vienen envueltos, vienen en forma de presencia, de escucha, de constancia. Presencia, esa es la palabra que más cura, más que 1000 promesas. Ernestina, al despedirse esa tarde, lo tomó de la mano y le dijo: «Si me muero mañana, me voy feliz, porque alguien me vio». Esa frase se quedó vibrando en el aire, como un eco que no se borra. Joaquín, con los ojos llenos de lágrimas, no encontró palabras, solo apretó su mano con fuerza. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir que valías, incluso en tu fragilidad? Esa conexión entre ellos no era caridad, era reciprocidad, era amor sin lazos de sangre, pero con raíces más hondas que muchas familias. Y todo empezó con una parada en la carretera y una flor recogida en el asfalto. Joaquín nunca fue de hablar mucho sobre sus sentimientos. En la ruta, aprendió a tragar silencios, a lidar con ausencias y a resolver todo sociño. Pero desde aquel día en que encontró a doña Ernestina en la carretera, algo dentro de él se movió. Lo que nadie sabía era que él también venía arrastrando un peso invisible, la culpa de no haber estado con su madre en sus últimos días. Una madre que también había sido costurera, que también amaba el café de olla y que también fue olvidada por los suyos. Esa coincidencia, ese reflejo, le dolía, pero también lo sanaba, porque cada vez que visitaba a Ernestina, era como si le dijera a su madre lo que nunca pudo decirle en vida. Con el tiempo, su rutina cambió. Comenzó a hacer desvíos accidentales para pasar por Tepatitlán, incluso cuando no había entregas por allí. Nadie en la empresa entendía por qué, pero él sí. Era su manera de permanecer fiel a algo que no podía explicar con palabras. Llevaba el café como a ella le gusta, flores nuevas, historias inventadas del camino solo para verla reír, y en cada gesto sentía que su alma se reconstruía, porque a veces creemos que estamos ayudando a alguien, cuando en realidad somos nosotros quienes estamos siendo salvados. Tal vez te identifiques. Cuando haces algo por otro, ¿no sentís que el primero en recibir es vos? Una tarde, mientras conversaban bajo la sombra de una bugambilia, Ernestina le preguntó: ¿por qué volviste tantas veces? Y él, sin pensar mucho, respondió: porque contigo aprendí que el amor no es una obligación, es una decisión. Esa frase quedó suspendida en el aire, como esas verdades simples que no necesitan adornos. Desde ese día, Joaquín ya no se presentó como un visitante. Era parte de ese lugar, parte de esa historia. Los otros ancianos del hogar también lo esperaban. Se convirtió en puente, en alguien que no vino a remediar el pasado, sino a sembrar algo nuevo en el presente. Esperanza. Hoy, cuando pasa por la región, hay un punto fijo en su mapa. No lo marca el GPS, pero lo guía el corazón. Mi vida no volvió a ser la misma desde aquel día, dice. Y lo dice con una serenidad que solo tienen quienes tocaron el fondo y emergieron con algo precioso en las manos. Esa historia no es sobre compasión, es sobre reconexión, sobre familia elegida, sobre dignidad y sobre la certeza de que, incluso en una carretera cualquiera, pueden hacer un vínculo que transforma. ¿Y tú? ¿A quién podrías ver hoy que está esperando ser visto? Si esta historia tocó tu alma, entonces sabes que no fue solo una coincidencia haber llegado hasta acá. Lo que vivió doña Ernestina y lo que hizo Joaquín nos recuerda algo profundo. Nadie debería envejecer en el abandono. Y a veces, Dios usa a personas comunes para hacer milagros silenciosos. Si algo de todo esto te conmovió, deja tu like con el corazón. Suscríbete ahora mismo
y activa la campanita, porque juntos estamos construyendo un espacio de fe, compasión y esperanza real. Cada suscripción es una semilla que nos permite seguir compartiendo historias que sanan. No lo dejes para después. Contanos en los comentarios. ¿A quién necesitas volver a ver, abrazar o perdonar? Tu palabra puede inspirar a otros. Compartí este video con alguien que necesita recordar que el amor verdadero todavía existe. Y no te vayas todavía. El próximo video en pantalla te va a mostrar otra historia increíble que también podría cambiar tu manera de ver el mundo. Te esperamos ahí. Gracias por estar. De verdad.